Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solution. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo poder manipular nuestro computador a través de nuestro smartphone Android con la ayuda de Google Chrome. No siendo más, comencemos con el tutorial. Para realizar el procedimiento, lo único que necesitamos es tener nuestro computador, un smartphone y tener conexión a internet. Recalco, la conexión a internet es muy importante porque si no tienen acceso a internet, tanto el computador como el smartphone no van a poder hacer el acceso remoto del uno al otro. Entonces necesitan internet sí o sí. Habiendo dejado todo eso claro, entonces comencemos con el proceso. Lo primero que tienen que hacer es abrir su navegador de Google Chrome. Una vez abierto, van a copiar este enlace que les estaré dejando en la descripción del vídeo y en el primer comentario para que ustedes ingresen. Simplemente lo copian y lo pegan en la barra de direcciones de su navegador. Aquí podemos ver este icono de descarga que está por aquí de color azul. Simplemente vamos a dar clic y este nos va a redirigir a la Chrome Web Store. Este es el sitio oficial de Google Chrome para descargar sus extensiones. Simplemente vamos a darle aquí a agregar a Chrome y aquí añadir extensión. Esto para que nos añada la extensión que vamos a utilizar en el navegador de Google Chrome, y también nos va a aparecer esta ventana para descargar lo que es el launcher de la aplicación o de la extensión. Simplemente vamos a elegir un sitio donde guardarlo. Yo en este caso voy a hacerlo en el escritorio y le damos guardar. Como ven, aquí inicia la descarga. Aquí en la parte de arriba, en el icono de extensiones en el navegador, podemos ver la extensión aquí. Vamos a fijarla para tenerla aquí a la mano. Aquí la pueden ver. Y mientras tanto esperamos a que se descargue el launcher. Ok mi gente, una vez finaliza la descarga nos va a aparecer esta opción que dice aceptar e instalar. Simplemente damos clic y le damos aquí en sí. Nos va a salir este recuadro, presionamos en ejecutar y esperamos a que inicie la instalación. Le damos sí. Ahí está instalando. Ok, bueno, aquí nos dice que debemos elegir un nombre para nuestro computador. Yo en este caso le voy a dejar ese nombre que tiene ahí por defecto. Ustedes coloquen el nombre que ustedes quieran y le damos siguiente. Aquí debemos elegir un pin para nuestro computador, es el con el que se va a identificar. Entonces aquí pueden escoger el pin que ustedes deseen. Voy a colocar un pin aquí. Ok, y le damos iniciar. Ok, nos aparece esta otra ventanita, damos que sí y listo. Aquí empieza a iniciar lo que es el computador. Aquí siempre tienen esta opción que pueden editar la configuración del computador cuando ustedes quieran. Ok, aquí ya me dice que el computador está en línea, lo cual nos indica que ya es momento entonces de instalar la aplicación, pero en nuestro celular. Vamos a ingresar al Play Store y vamos a colocar aquí en el buscador del Play Store escritorio remoto de Chrome. Esto nos va a llevar a esta aplicación. Miren, es la misma que estuvimos utilizando aquí en el computador y vamos a darle a instalar. Esperamos a que se instale la aplicación. Ok, aquí ya la aplicación quedó instalada en el celular. Simplemente vamos a abrirla. Aquí. Y como pueden ver, aquí ya me aparece lo que es mi computador. Y ustedes se preguntarán por qué aparece mi computador ahí si apenas acabo de instalar la aplicación. Pues bien, esto es por una medida de seguridad que no les había comentado, pero que deben tener muy en cuenta. Lo que deben hacer es que en su Google Chrome deben tener abierto lo que es su correo de Gmail. O sea, deben tener abierto el mismo correo de Gmail de su Google Chrome en el computador, deben tenerlo abierto en su celular. O sea, la cuenta de su celular debe ser la misma del correo de Gmail.
para que se puedan emparejar los dos dispositivos de manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que otra persona que no tenga acceso a su Gmail no va a tener acceso ni a su computador ni tampoco va a tener acceso a su celular, aunque quiera. Debe tener los accesos al Gmail para poder hacerlo. Entonces ya depende de cada quien a quien le da su contraseña de su correo, el nivel de seguridad que tenga con esta funcionalidad. Entonces continuemos con el proceso. Simplemente vamos a darle clic a lo que es el computador aquí en el celular. Hice conectando, esperamos a que conecte. Y aquí nos va a pedir el pin que colocamos en el computador. Entonces deben acordarse, ojo, cuando pongan ese pin o pongan cualquier pin, que después no se vayan a acordar porque no van a poder acceder. Entonces aquí vamos a colocar el pin que colocamos allá. Y le damos a conectar. Como ven, ya ahí conectó. Vamos a ponerlos en manera horizontal el celular para que puedan apreciarlo mejor. Ok, vamos a moverlo por aquí. Y minimicemos acá. Ok, aquí está. Como pueden ver, miren, esta es la parte del celular. Aquí la pueden ver, miren cómo se va repitiendo allá de manera infinita. O sea, esta es la parte del celular. Y esta es la parte del computador. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para poder manipular el escritorio del computador con el celular es, vamos a abrir aquí el panel de notificaciones y va a estar en esta opción de mouse. La vamos a cambiar a touch. Esa de mouse la cambiamos a touch. Y como pueden ver, aquí ahora sí ya podemos manipularlo. Entonces miren, por ejemplo, vamos a abrir este bloc de notas. Aquí. Este es el blog que estaba utilizando yo para mostrarle el link que les estaré dejando en la descripción del video y en el comentario fijado. También podemos, miren, aquí abrimos el navegador. Incluso podemos escribir aquí también con esta opción. Ahí podemos escribir en el navegador. ¿Sí ven? También, por ejemplo, podemos abrir un documento en Word o en cualquier otra aplicación de esta de Microsoft. Aquí en Word, si necesitamos escribir el panel de notificaciones, cogemos ahí lo que es el teclado y como ven, ahí se escribe, pueden utilizar las funciones que ustedes necesiten. Cerramos acá, guardamos, miren, para que no vean que les estoy mintiendo. Ahí está, no sé si ahí lo puedan apreciar bien. Ahí está lo que es el escritorio. Y nada, mi gente, esto sería todo por el tutorial del día de hoy. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. Si es así, no olvides suscribirte. Déjame un comentario si necesitas más información al respecto o te quedó alguna duda. Y nada, nos estamos viendo en un próximo tutorial.